Hola, bienvenidos a este espacio de divulgación financiera de finanzas personales al oído. Mi nombre es Carlos y en este video te quiero hablar de la posibilidad de hacernos ricos con criptomonedas y daré 4 claves que nos ayudarán a lograr nuestros objetivos en esta materia. Nuestra pregunta de hoy ¿es posible hacernos millonarios negociando con criptomonedas? Aquí hablaremos de las 4 claves para que logremos nuestros objetivos sin quebrarnos en el intento. Como siempre comenzamos con una reflexión y hoy es si sabemos cuándo somos ricos. Esto es algo que a veces no sabemos y en general muchas personas tienden a lanzar una cifra sin mucha reflexión. $1.000.000, 50, 100 millones. Quizá algunos crean que la riqueza comienza a los $100.000 y así. Cada quien marca su cifra de acuerdo con sus propias creencias, deseos y carencias. De ahí que no exista un estimado de riqueza que cubra todos los espectros de pensamiento. Sobre este tema se han escrito innumerables artículos proponiendo utilizar algunos límites ya existentes donde no hay un denominador común más allá de una cantidad de dinero. Formas para establecer un rango como lo son el estrato social o la dinámica de consumo no nos ayudarán a formarnos una idea de cuánto, cuándo y para qué queremos ser ricos. Me explico. Si nuestro deseo es tener una mansión con vehículos y viajes exóticos, solo por tenerlos nos iremos dando cuenta de que una cosa es poseerlos, otra es mantenerlos y otra muy diferente es si eso nos dará la satisfacción que estamos buscando. Aquí ya estaremos reevaluando todo aquello que nos propusimos y por eso quiero compartir con ustedes una idea de lo que es la riqueza. Como financiero, mi tendencia natural es combinar una medida de tiempo con una cantidad de dinero. Y en este caso, mi visión es que la riqueza se trata de saber cuánto tiempo puedo subsistir sin tener que trabajar y sin que se deteriore mi calidad de vida. Para la mejor comprensión de esta idea, propongo un ejemplo. Supongamos que el total de nuestras obligaciones mensuales es de $1.000 y que nuestro ingreso es del equivalente a $1.000. Esto quiere decir que si perdemos ese trabajo, no tendríamos cómo cubrir nuestras obligaciones en el mes inmediatamente siguiente. Entonces, el plazo de supervivencia de nuestro estilo de vida es 0. Sin embargo, si nuestro ingreso es $1.000, pero tenemos activos que generan $1.000 más, entonces en la eventualidad de que perdamos el trabajo, no habrá un traumatismo significativo para nuestro estilo de vida sin que pierda la dinámica de crecimiento si consideramos el ahorro y la inversión como parte de nuestras obligaciones. Llegados a este punto, el plazo de supervivencia de nuestro estilo de vida es indefinido. Este modelo de tener ingresos pasivos destinados a cada área de nuestra vida es el modelo de riqueza que me gusta compartir con mis clientes y allegados, principalmente porque sin la presión de las obligaciones amarrándonos a un determinado empleo o actividad, podremos explorar nuestro ser y dedicarnos a aquello que nos hace sentir plenos y vivir nuestra pasión. Si te gusta esta idea y coincides en algo conmigo, suscríbete, dale un like y comenta. Ahora vamos a enumerar 4 claves para lograr nuestros objetivos, incluyendo las criptomonedas. Clave número 1. Tener una meta clara. Esto de tener un enfoque claro es recurrente y podría fácilmente ser la llave del éxito en cualquier cosa que nos propongamos, en especial en materia financiera, y como tal debe ser lo primero que debemos tener. Ya sea que deseemos destronar a Warren Buffett de la lista Forbes o jubilarnos en el Caribe, debemos tener un plan claro. Lo primero será extremadamente difícil, pero no imposible. Lo más probable es que logremos cosas increíbles, pero quizá no nuestra satisfacción personal. Para lo demás debemos tener todo muy bien planeado, sabiendo qué es lo que en verdad deseamos. Para ello, debemos desligarnos de nuestras ambiciones más radicales, evitar el juego del estatus y hacernos un examen de conciencia. Aquí te dejo el link con el video de 5 tareas que debemos cumplir si queremos ser ricos. Aquí el autor nos propone el ejercicio de los 7 niveles profundos para saber si nuestras metas vienen de una imposición de la sociedad o si provienen de nuestro propio ser. Clave número 2. Saber qué estoy haciendo. Cuando nos aventuramos a las inversiones nos adentramos en un mundo de posibilidades donde podemos estar en contacto con prácticamente todas las áreas de la economía: salud, banca, infraestructura, comercio, energía, etc. Sin embargo, estas son un tipo de finanzas de muy alta complejidad y nos exigen valor, compromiso y actitud de aprendizaje constante, por lo que lograr el éxito en este negocio depende en gran medida de nosotros mismos. Cuando compramos una acción sabemos que estamos comprando una parte de la empresa que las emite.
Esta estará trabajando para nosotros e incluso nos pagará dividendos, aunque podemos estar ahí solo por el aumento del precio. Esta es la otra forma de compensación, pero solo si la acción sube. Aún así, no podremos disfrutar de ese dinero sino hasta que la vendamos. En ese punto ya no seremos más socios de la empresa y tendremos unos recursos estacionados sin hacer nada. Las criptomonedas obedecen al mismo principio del precio y solo eso. Estas no nos darán dividendos. Tampoco estamos comprando partes de la empresa ni estaremos en su lista de socios. El activo criptográfico es eso, un código encriptado al que se le da valor según su utilidad actual o futura en el mundo real. Entonces, tal como la inversión especulativa, comprar criptoactivos se fundamenta en la esperanza de que va a subir de precio y solo nos queda esperar que los demás piensen así. Monedas como Bitcoin, XRP o Ethereum tienen valor porque ofrecen algo a la sociedad. En este caso, costos de transacción reducidos, cantidad limitada de monedas o seguridad inquebrantable al hacer negocios. Por esto, la gente los valora y también existe competencia. Ahora, activos como Shiba, Doji o CoinRocket son monedas meme, no ofrecen nada diferente a la especulación y son emitidas en algunos casos por jóvenes que querían hacernos una broma. Invertir en este tipo de activos es altamente arriesgado y es equiparable a hacer apuestas en un casino. Por eso es muy importante saber qué estamos haciendo al momento de adentrarnos en este mundo. Clave número 3. Inversión escalonada. Ahora que sé qué estoy haciendo y tengo clara mi meta, debo tener una estrategia en mente y actuar en función de ella. Sin embargo, para muchas personas el solo hecho de querer ser inversionistas es algo inalcanzable, porque tienen esa idea preconcebida de que esto está reservado para personas muy pudientes. Pero en la actualidad no es así, ya que existe cualquier cantidad de alternativas para que entremos al mercado. Y al respecto de esto quiero proponer un esquema que seguramente encontrarán interesante. Supongamos que nuestra meta del año es lograr $10,000 en inversiones, pero no poseemos esa cantidad de dinero y adicionalmente los precios de los criptoactivos son extremadamente volátiles. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero sería partir nuestra meta en metas más pequeñas y destinar un mismo monto de recursos exclusivamente a ello de forma periódica. Lo segundo es estar muy bien informados sobre dónde deseamos invertir y tercero, tener paciencia y no ceder a la presión. Un ejemplo práctico en este caso sería comprar nuestro criptoactivo en una base periódica que puede ser quincenal o mensual con un plazo de inversión estimado según nuestra meta. Si observamos por ejemplo el Bitcoin por 6 meses, podemos sacar 12 datos en una base quincenal. Podríamos ver mejor las variaciones y al hacer un promedio de estos datos lo más probable es que el resultado esté muy cerca del precio actual. Cuando comencemos a aplicar esta metodología en las compras que vayamos a hacer en el futuro, vamos a estar constantemente expuestos a la volatilidad, pero no vamos a absorber los movimientos más bruscos porque estamos promediando constantemente. Al pasar los meses, iremos viendo cómo nuestra inversión va a ir creciendo tanto por lo que ahorramos como por el precio del activo. E incluso si el precio entra en una tendencia bajista, al mantener esta dinámica de compra y promedio, es posible que cuando vuelva a subir un poco, nuestra inversión cumpla con creces nuestra meta. Clave número 4. Identificar el modelo de negocio. Con nuestra estrategia clara, es indispensable saber ahora cuál es la plataforma o broker que voy a usar. Actualmente existen diversos modelos de negocio de altísima complejidad que ofrecen sus servicios como la solución a nuestros problemas financieros. Pero si queremos ahorrarnos disgustos y malas jugadas, debemos saber algunos conceptos algo técnicos, pero relacionados a esto. Primero, el tipo de broker. Existen los dealing desk y los no dealing desk. Los dealing desk son creadores de mercado, es decir, proporcionan liquidez a sus clientes y hacen dinero a través del cobro de spreads en el precio del activo. Estos brokers crean un mercado para sus clientes, lo que quiere decir que ellos son nuestra contraparte y si queremos cuidar mejor nuestros ahorros, no es recomendable como alternativa para inversiones a largo plazo. Los no dealing desk, estos son un poco más complejos pues utilizan dos tipos de tecnología, SN, Electronic Communication Network, y STP, Straight Through Processing. Para terminar de complicarlo, existen híbridos SN más STP. El SN se desarrolla bajo un modelo de interacción real entre clientes y proveedores de liquidez, proporcionándonos acceso a la profundidad del mercado, lo cual permite que deficitarios y superavitarios interactúen ofreciendo los mejores precios de compra-venta y estos se negocian a cambio de una comisión. Los STP permiten acceder a muchas fuentes de liquidez que ofrecen acceso al mercado interbancario y pueden tener ligeras variaciones en los precios. Esto no es muy bien visto por el usuario. Los dealing desk utilizan este modelo.
Y en todos los casos, las obligaciones de los brokers con los clientes son de medio más no de resultado, es decir, el cliente siempre decide dónde invertir. En resumen, la recomendación es investigar seriamente qué tipo de broker se está utilizando, pues algunos son el equivalente a un casino, pero si no tiene el tiempo para leer los contratos, mi guía rápida personal para identificar negocios dudosos es 1. Que no cobre comisión. 2. Que no exija verificación personal. 3. Que prometa rendimientos garantizados. 4. Que prometa un servicio de señales de compra y venta. 5. Que exija un monto mínimo de inversión en un broker específico. Si la inversión que nos están proponiendo cumple con por lo menos 2 de estas características, la recomendación es investigar con mayor profundidad qué nos están proponiendo y no tomar decisiones apresuradas. Como dice el dicho, Roma no se construyó en un día. Y la ilusión de hacernos ricos de la noche a la mañana en el mercado de criptodivisas está en boca de muchos hoy en día. Pero si nos dejamos seducir por los cantos de sirena de algunos que solo quieren nuestro dinero y no reflexionamos más sobre lo que queremos y lo que necesitamos, podemos terminar con nuestro ego y nuestras finanzas muy golpeados. Espero que este video te haya aportado luz y nuevas ideas en tu propósito de desarrollar tus capacidades de millonario y te acerque un poco más al logro de tus mayores metas. Deja tu comentario si ya aplicas alguna de estas claves. Cuéntanos cómo te ha ido y danos tus sugerencias sobre dónde te gustaría que profundizáramos en este tema. Recuerda suscribirte, darle like y compartir para que juntos hagamos crecer nuestra comunidad de ricos y emprendedores. Hasta pronto y gracias.